Hola, ¿qué tal? Luego de una prolongada espera desde nuestro último vídeo, estamos nuevamente aquí. Seguimos hoy con nuestro estudio global sobre escatología bíblica. Veremos hoy la carta dirigida a la iglesia de la ciudad de Pérgamo, al norte de Esmirna, en Asia Menor. Bienvenido, bienvenida a nuestro estudio de Apocalipsis. Hemos visto en primer lugar la carta a Éfeso, que era una iglesia con buena doctrina, pero fría espiritualmente. Cristo les manda a renovar su fuego interno por las cosas de Dios, ese fuego que caracteriza a un nuevo creyente. Y vimos en el video anterior la carta a la iglesia de Esmirna, donde no hay ningún reclamo del Señor hacia ella, sino el mandato de que se mantengan firmes a pesar de todas sus aflicciones y persecuciones y hambre. Igual a nosotros, Cristo nos manda a renovar nuestro primer amor por Cristo, a donde hacíamos lo que fuera por agradar a nuestro Señor. También nos manda que, a pesar de las aflicciones que podamos pasar, no desmayemos, sino que perseveremos, que vayamos de poder en poder y renovemos fuerzas como las águilas. En fin, comencemos ya. Muy bien, hermanos, no perdamos más el tiempo y vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Hoy entramos al estudio de la iglesia de Pérgamo. Gracias. Aquí lo tenía enfrente y no lo estaba. Gracias, Javier. Vamos a empezar hoy nuestro estudio en la iglesia, la carta a la iglesia en Pérgamo. Solamente a manera de repaso, el miércoles pasado terminamos la carta a Esmirna. Decíamos que Esmirna era una ciudad muy rica, muy comercial. Había asociaciones de comerciantes en esa ciudad, pero lastimosamente los cristianos vivían en pobreza debido a que no le daban trabajo, ¿verdad? Los cristianos eran despreciados en Esmirna, así que por esa razón la carta está dirigida a una iglesia pobre materialmente, pero rica espiritualmente. Sufrieron el martirio, entre ellos Policarpo, el pastor de Esmirna, fue quemado vivo, ¿verdad? Y recuerda usted las palabras de este anciano. Le dijeron que blasfemara el nombre del Señor y él dijo: ¿cómo yo voy a blasfemar de mi Señor? Él ha sido bueno conmigo durante todos estos 86 años. Y se negó, ¿verdad? Él se negó y obviamente los emperadores y todos los gobernadores romanos lo mandaron a quemar. Así muere este héroe, yo lo llamo un héroe, un mártir de la fe. Y así otros cristianos que estaban sufriendo el martirio aquí en Esmirna, otros fueron presos durante mucho tiempo. Me preguntaban a mí qué significaba esos 10 días de tribulación. Yo les decía que habían 10 persecuciones durante los emperadores romanos, hubo 10 persecuciones, o también puede referirse a los 10 años bajo Diocleciano, que era un emperador romano que los atacó hasta querer arrasar con los cristianos en Esmirna. Ahora vamos a la carta a Pérgamo, ¿verdad? Esta carta a esta iglesia que queda al norte de Esmirna, más o menos a 30 kilómetros, ¿verdad?, de la costa del mar Egeo. Está bastante cerca de la costa. Pérgamo es una ciudad que se cree fue fundada, según la leyenda, ¿verdad?, por unos helenos, unos griegos, y fue pasando de gobernadores diferentes hasta que al final Roma tiene el control cuando Átalo III, ¿verdad?, un rey lidio, fue quien se las entregó a los romanos porque él no tenía sucesor, o sea, no pudo tener hijos. Entonces él entrega el control de la iglesia de Pérgamo al imperio romano, que en ese entonces estaba surgiendo, o sea, no era imperio, pero ya estaba empezando a crecer. Entonces él entrega esta ciudad a este gobierno romano. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, en la carta a Pérgamo es a una iglesia que ya dejó la sana doctrina, ya empezó a desviarse de la sana doctrina. En Éfeso todavía están peleando, están luchando con la doctrina, recuerda, porque ahí dice, según la carta a Éfeso, esta iglesia luchaba contra los nicolaitas, contra los que te retenían la doctrina de los nicolaitas, y ellos luchan, dice, y contra también los que se llamaban ser apóstoles y no lo eran. O sea que la iglesia de Éfeso era una iglesia doctrinalmente sana, pero fría. O sea, y ese es el peligro de una iglesia doctrinalmente sana, que podemos llegar a ser fríos, legalistas, ¿verdad? Entonces la iglesia de Éfeso perdió su primer amor, por eso les decía, su servidor les decía hace unos miércoles que podemos caer en el ritual mecánico de las iglesias, ¿verdad? Todo es ritual. Vamos a la congregación por costumbre, no realmente por amor. Y luego tenemos a Esmirna, la iglesia mártir, la iglesia que está sufriendo, pero que Dios le da un gran premio, no hay ningún reproche contra ella. Ahora entramos a Pérgamo, o la iglesia que ya empieza a permitir que el mundo ingrese a sus filas, ¿verdad? Leamos el versículo 12, dice, el Señor escribe, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo,
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Decíamos que el Señor se presenta a cada iglesia con un aspecto de su carácter, ¿sí? En Éfeso se presentó como el jefe, ¿verdad? Como el que tiene los candeleros, como el que tiene las estrellas en su diestra. O sea, Él es el supervisor de cada iglesia. Así se presenta el Señor a Éfeso. A Esmirna, ¿cómo se presenta? Como un consuelo, porque les dice, yo soy el que estuve muerto y que ahora vivo, porque ellos van a sufrir la muerte. Entonces les dice, tranquilos, que la muerte no es lo último, ustedes van a resucitar. Y ahora en Pérgamo Él se presenta como el ¿qué? La espada aguda de dos filos. Mire qué interesante, porque Él va a hacer juicios. Dice el verso 12, y el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Así se presenta el Señor a esta iglesia, ¿no? El verso 13 dice, yo conozco tus obras. ¿Qué significa la frase yo conozco tus obras? Que el Señor nos conoce bien a cada uno. Cada iglesia, cada congregación, el Señor la conoce muy bien. Dice, yo conozco tus obras y ¿dónde moras? Ponga atención a eso porque, hermanos, eso significa que el lugar donde estabas, el sitio geográfico de esta iglesia, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. Dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde? Dice, donde está el trono de Satanás. No sé si ustedes han oído hablar de Samuel Pérez Milos. Samuel Pérez Milos es un predicador, pastor español, de una de las iglesias evangélicas más antiguas de España. Esa iglesia tiene 150 años, viejísima, una iglesia evangélica muy vieja. Y él decía, hablando en referencia a este verso, de que el trono de Satanás es movible, o sea, Satanás se mueve. Pero en ese momento estaba en Pérgamo el trono de Satanás, hablando física y espiritualmente. Y ya vamos a ver por qué. Porque en Pérgamo, que era una ciudad que quedaba en una colina, más o menos a unos 300 metros de altura, ¿verdad? De lo que es la llanura, esa colina era bien alta. Y en esa ciudad de Pérgamo habían varios templos. El primero era el templo de Zeus, el segundo el templo de Atenea, y el tercero era un templo llamado Aesculapio, que es el dios de la sanidad o el dios de la medicina. Y creo que la hermana Esmeralda, que ella es médico, sabe, ¿verdad? Esculapio, ha oído mencionar ese nombre, ¿verdad? Porque allí en ese lugar de Pérgamo se edificó ese templo específicamente para la adoración de este dios, ¿verdad? Y ahí tenemos el famoso nombre Galeno. Galeno fue un médico, ¿verdad? Y por eso los médicos les dicen galenos. Pero es que en realidad Galeno fue un médico famoso en aquella época, allá por el año 160 a.C. Él fue, médico de Marco Aurelio, un emperador romano. Y Galeno era muy bueno, uno de los mejores médicos de aquel entonces. Y fundó una escuela de medicina, ahí en ese lugar. Entonces Pérgamo era una ciudad, digámoslo, de erudición. De hecho tenía una de las bibliotecas más grandes también, con 200.000 libros. Hoy día hay bibliotecas que tienen más de 200.000 volúmenes, pero recordemos que no comparemos aquella época. Antes todo era escrito a mano, hoy día, ¿verdad? Computadoras, podemos imaginarnos cuántas bibliotecas tienen virtual, tantos libros, ¿verdad? Virtuales. Entonces podemos hacer uso de muchos libros virtuales hoy en día por la tecnología. Pero en aquel entonces la biblioteca de Pérgamo era una biblioteca enorme. Se cree que también competía, ¿verdad? Con la de Esmirna por el segundo lugar después de Alejandría. Ahora, volviendo al punto, ¿por qué el trono de Satanás? Porque también, tiempo después, un emperador romano construyó otro templo. Se llama el templo de Trajano. Trajano fue un emperador romano y él edificó su propio templo para la adoración de sí mismo. Recuerde que los césares, ellos se adoraban a sí mismos como Dios. Y ahí el por qué, hermanos, el cristianismo fue perseguido en los primeros siglos. Y discrepaba de la filosofía y de la religión romana. ¿Por qué? Porque el cristianismo proclamaba a Jesús como Mesías y Rey de Reyes. Pero los césares decían, no es posible porque el único Dios soy yo, César. Llámese como sea, ¿verdad? César es un título. Entonces, Trajano se construyó un templo ahí, que más adelante Adriano, otro emperador romano, reconstruyó porque se había destruido. La cosa es, hermanos, que todas estas adoraciones de estos diferentes templos de Zeus, de Atenea, de Esculapio, de Trajano, ¿qué es lo que nos habla eso? De que era una ciudad idólatra. Pérgamo era una ciudad idólatra.
Así que, no en vano la Biblia dice aquí en Apocalipsis versículo 13 que ahí está el trono de Satanás. Así que Satanás gobernaba desde ahí. Interesante, ¿verdad? Datos. Ahora dice el verso 13, leamos nuevamente: yo conozco tus obras y dónde moras, exactamente donde está el trono de Satanás. Vea qué difícil es para esta iglesia de Pérgamo luchar contra las huestes espirituales de Satanás. Hermanos, hay lugares peligrosos, hay lugares muy peligrosos, donde realmente no sabemos qué es lo que gobierna ahí, pero sin duda podemos nosotros decir que son demonios y Satanás mismo gobernando esos lugares, porque es horrible el ambiente. Usted siente pesado el lugar, desde que va entrando, ¿verdad? La gente lo queda viendo a usted con una mirada de asesino, lo matan con la mirada. Lugares que realmente Satanás gobierna, y imagínese usted Pérgamo, esta iglesia ahí metida en donde tiene el trono Satanás, lo difícil que era para ellos dar testimonio de Cristo. Pero es algo interesante porque el Señor alaba algo a ellos. Dice, pero retienes, dice el verso 13, retienes mi nombre. A pesar de que moras donde está el trono de Satanás, todavía retienes mi nombre. No niegas mi nombre. Qué difícil, ¿verdad? Hoy día el nombre del Señor Jesucristo no es predicado. Hoy predicamos cualquier infinidad de cosas, hermanos, menos a Cristo Jesús. Lastimosamente hemos caído muy bajo en el cristianismo, pero la iglesia de Pérgamo le tocó vivir eso. Valientemente ellos todavía retenían el nombre del Señor. Pero ojo, no hemos terminado con esta carta. Falta algo aquí que es bien interesante, que necesitamos ver. Dice el verso 13, siguiente: y no has negado mi fe. Dice, primero retiene su nombre. No ha negado mi fe, dice el Señor, ni aun en los días en que Antipas, y ponga atención, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, según lo cuenta, ¿verdad?, los historiadores, Josefo especialmente habla de Antipas. Él era un esclavo de una familia cristiana. Era moreno, según cuenta el historiador. Él era no se sabe el origen, sin embargo, él era una persona que era un siervo. Y un día, Antipas estaba en una reunión con el emperador y había mucha gente en el lugar donde estaban reunidos. Y obviamente al emperador se le saludaba como a un dios, como lo fue en el Tercer Reich, ¿verdad? Alemania, cuando le decían a Hitler, ¡Hey Hitler! Y lo saludaban con el saludo que era el saludo romano, levantar la mano en saludo a él. Pues entonces la gente se puso de pie a saludar al emperador cuando él entró, y miren, se hicieron el saludo, ¡salve César! Y empezaron a arrodillarse y hacer el gesto, ¿verdad?, de adoración a él. Pero Antipas se mantuvo en pie. Toda la gente estaba arrodillada. Imagínese usted aquella gran congregación de personas arrodillándose y diciendo, ¡salve César! Y un morenito allá parado, de pie. Y entonces el gobernador dijo, hey, ¿quién es ese que no hace el saludo? ¿Y averigua quién es? Y cuando fueron los soldados, el centurión a ver, le dijeron, ¿por qué no haces el saludo? ¿Por qué no reverencias al emperador? Y él dijo, yo solamente tengo un rey, el Señor Jesucristo, y solo a él adoro. ¿Y saben qué hicieron con Antipas? Lo metieron a un toro de bronce y lo hirvieron en aceite. Así murió Antipas, quemado por aceite, hervido en aceite, por haberse negado a adorar a un hombre y haberse mantenido fiel al Señor. Por eso el Señor lo alaba a él, y el nombre de él aparece en este versículo. No en vano, hermano, cuando Dios menciona un nombre en la Biblia, no es en vano, es porque este hombre fue valiente. Y dice el Señor, lo alaba, le dice en el verso 13, ni aun en los días en que Antipas, ¿y cómo lo llama el Señor? Mi testigo fiel, lo llama mío. Él es mi testigo, porque con ese testimonio, cuando él se negó a saludar a César, le dijo a toda la gente, aunque todo el mundo esté en contra de mí, díganle al mundo, yo estoy en contra de él. Así fueron sus palabras. Y así muere ese testigo fiel. Así dijo esas palabras. Aunque todo el mundo esté en contra mía,
díganle al mundo que yo estoy en contra de él. Entonces, hermano, la fidelidad tiene un precio. La fidelidad tiene un precio, y el precio es nuestra propia vida si es necesario. Pero no vamos a nosotros a permitir lo que permitió la iglesia de Pérgamo, porque más adelante, a pesar de que ellos retenían el nombre del Señor y a pesar de que no habían negado su fe, permitieron, y ese es el peligro, la permisividad, que algo se introdujera en su iglesia. Dice el verso 14, leamos: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene esa conjunción que nos trae una condición, ¿verdad? ¿Recuerda? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y aquí, hermanos, la diferencia entre Éfeso y Pérgamo. En Éfeso todavía estaban combatiendo contra la doctrina falsa, ¿verdad? Estos dicen que son apóstoles. No, son falsos apóstoles. Ni siquiera cumplen los requisitos para ser apóstoles. No, apóstoles solo hay 11 y Pablo, que después Dios lo llamó, 12, ya estuvo. Pero ellos no. Ellos empezaron a decir, yo soy apóstol, yo soy apóstol. Ah, dice este que es apóstol, probémoslo a ver si es cierto que es apóstol. Entonces, hermanos, la iglesia de Éfeso combatía contra los falsos apóstoles, ¿sí? Combatía contra los nicolaitas que ya también se querían meter en Éfeso, pero Pérgamo los dejó meterse. Porque dice que en primer lugar permitió una doctrina, la doctrina de Balaam. Ya vamos a ver eso acerca de Balaam. Dice que enseñaba, verso 14, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí está resumida las tres cosas que Balaam hizo, este profeta de Dios. Ahí está en número 22 en adelante, usted puede leer esa historia en su casa. Por el tiempo no lo vamos a ver, pero ahí está. Si usted vaya a su casita y ahí abre la Biblia en número 22, va a encontrar la historia de Balaam. Este profeta, Balac lo contrató a cambio de esto. El peligro de que los siervos de Dios prediquen a cambio de dinero. Exactamente, Balaam, el asna le habló. ¿Por qué dice? Porque era una manera en cómo Dios detuvo la locura del profeta. Exactamente, el asna de él le habló. Entonces, hermanos, aquí está resumida las tres cosas que Balaam hizo. Mire, primero él Balac lo contrata, le dice, ve y maldíceme a este pueblo, y él le dice, no puedo hacer tal cosa, se niega al principio. Bueno, ve, maldíceme a este pueblo. Le insistió tanto Balac que al final fue. Pero Balaam le dijo, ¿verdad? Lo que Dios dijera, eso diré. Y nunca pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios le dijo, no es que me lo vas a maldecir al pueblo. ¿Por qué? ¿Y a cambio de qué estás tú aquí? O sea, póngase usted a pensar en Balaam. Qué locura la de este profeta, ¿verdad? Que a cambio de una recompensa monetaria iba a ir a maldecir al pueblo de Israel. Y Dios lo detuvo varias veces hasta que, como dice el hermano, el asna le habló. El asna le habló. Imagínense, hasta Dios hizo hablar a un animal para detener a este profeta. Pero el verso 14 de este capítulo 2 de Apocalipsis dice, aquí están las tres cosas que Balaam hizo. Primero, dice, hizo poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Qué dijo el Señor a los que son de tropiezo? Que mejor les fuese que se les atase una piedra de molino y fuesen echados en el mar. ¿Cierto? El ser de tropiezo para otros es peligroso y es condenado por Dios. Hermano, ¿qué habla eso del tropiezo? Que usted no debe de servir de estorbo a las personas para que vengan a Cristo. ¿Sí? Su testimonio es de mucha importancia. Cuando usted da mal testimonio, usted está haciendo de tropiezo a otros. Porque la gente lo conoce como cristiano. Ve, miren el hermano fulano y antes no cantaba alabanzas y no predicaba, mírenlo ahora. Allí anda con las pachitas de Tatascán. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora es de tropiezo. Y hay por aquel quien viene el tropiezo, dice la Escritura, porque la gente lo conoció a usted como un cristiano y ahora anda en el mundial. ¿Qué es lo que pasó con la iglesia de Pérgamo? Ellos se fueron al mundo en realidad. El mundo se introdujo dentro de ellos. Primero permitieron una doctrina, la doctrina de servir a Dios a cambio de dinero.
¿Por qué? Porque Balaam eso hacía. Él recibía una recompensa onerosa de Balac a cambio de maldecir al pueblo de Israel. No lo logró, entonces vino y hizo un tropiezo para Israel. Él mismo aconsejó a Balac qué hacer. ¿Por qué dice el verso 14? Sigamos, dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso es condenable en la Biblia también. El que nosotros vengamos a la iglesia a adorar a Dios y también, participemos de los ídolos afuera en el mundo. Como muchos cristianos, yo no digo que aquí, pero hay cristianos, hermanos, que van a la iglesia en la tarde o en la mañana y en la noche andan bailando en una fiesta. Esos cristianos, ¿verdad?, modernos. No, es que andamos en una fiesta del trabajo. Entonces, primero alaba a Dios, pero ahora anda comiendo de los sacrificados los ídolos. ¿A quién están sacrificando ahí? Es la pregunta. Cristianos, hermanos, que tienen un pie aquí y un pie en el mundo. Eso es comer sacrificado a los ídolos. Y es condenable. Balaam hizo eso para hacer tropezar al pueblo de Israel. Coman, beban, regocíjense en las cosas de la idolatría. De hecho, hermanos, en Hechos, cuando se reúne la iglesia en Jerusalén, cuando ocurre el concilio en Jerusalén, hay cosas que que este concilio de Jerusalén le dijo a los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé, que predicaran y que mantuvieran en la iglesia, o sea, que no se dieran fue como un mandamiento de no hacer tal cosa. Dijeron que se abstuvieran de comer ahogado. Comer ahogado significa comer al animal con su sangre. La sangre no es permitida comerla. Desde el Antiguo Testamento Dios prohibió comer sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Y si usted come sangre se va a enfermar. Entonces, por su salud, no coma sangre. Yo comí morcilla cuando era niño, porque era costumbre, ¿verdad? En Navidad, mis vecinos hacían morcilla, sangre, ¿verdad? Hacían unos chorizos de morcilla, o sea, chanfaina es otra cosa. ¿Ah? O lo hacen afuera también. Y eso es delicioso, ¿no? Y yo la probé, la morcilla es riquísima. Le echan condimentos y mira cosa más rica. Pero es dañina. Es dañina para el cuerpo. Entonces se prohibió comer sangre, de comer sacrificado a los ídolos también. Y de fornicación. ¿Verdad? De fornicación. Y exactamente esas tres cosas. ¿Verdad? Y aquí vemos en el caso de la iglesia de Pérgamo, que el Señor le dice a esta iglesia que condena porque permitieron que esa doctrina se introdujera en la iglesia, es decir, pueden servir a Dios, pueden predicar a Dios, pero también puede comer sacrificado a los ídolos. Se dieron el lujo de decir, está bien, no hay ningún problema que coman sacrificado a los ídolos. Y recuerde que era una ciudad idólatra, habían varios templos ahí a diferentes dioses, incluso a César también adoraban, entonces habían fiestas, porque cuando se celebraba la fiesta de la celebración del emperador, ¿qué cree que había ahí? Ahí había orgías, había alcohol, vino, había comida, había de todo. Entonces la gente se iba y se desenfrenaba y cometía locuras, porque la gente al calor de los tragos hace locuras. Entonces piense usted en los cristianos de ahí. Iban al culto en Pérgamo, vamos hermanos al culto, iban al culto, pero también iban a la fiesta de Trayano. Entonces servían de tropiezo. Se dieron mucho libertinaje y retuvieron esa doctrina de Balaam, empezaron a servir por dinero, toda la cosa iba bien, hablando materialmente. Entonces dice el verso 14, a comer de esas cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué dice ahí? Fornicación. Hay dos tipos de fornicación. La fornicación que es física, ¿verdad? O sea, en la carne. Cuando una pareja tiene relaciones sin estar casados, ¿sí? Esa es fornicación en la carne. Pero también hay fornicación espiritual. ¿Y cuál es la fornicación espiritual? Lo mismo. Cuando usted contamina el templo de Dios y lo hace el templo de ídolos. Esa es fornicación también. Porque cuando dice Pablo a los Corintios que cuando uno se mete con un incrédulo, ¿verdad? ¿Tiene acaso comunión la luz con las tinieblas? Dice. ¿Acaso tiene concordancia Cristo con Belial? ¿Y qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Dice la Escritura. Entonces, cuando usted se une con alguien, una carne es con él, dice el apóstol. Por lo tanto, ya se unieron, fornicaron, son una carne. Estén o no estén casados, ya son una carne.
Esa es la fornicación que Dios detesta. Dios aborrece la fornicación por eso, porque contaminamos el cuerpo. Dice, todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Lo contaminaste. Ahora piense usted en las personas que son fornicarias, que tienen una, y tienen otra, y tienen otra, y tienen otra. Se contaminan con este, con esta, con este, con esta, con este, y aquel. ¡Qué desastre! Ahora la gente me pregunta, ¿y de dónde sale tanta enfermedad? Ay, y todavía preguntan, ¿de dónde viene tanta enfermedad? Dice que están contaminados de tanta gente. Piense usted, ¿verdad? Y por respeto a los niños que están aquí, pero piense usted en una pareja. Ella antes de él tuvo 10 novios y con los 10 tuvo que ver. Y él antes que ella tuvo 20 novias y con las 20 tuvo que ver. ¿Cuánta gente se contaminó ahí? 32 personas contaminadas. Ahí hay 32 que se jugaron en una sola carne. Su cuerpo está... Por eso dice la Biblia, todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso Dios manda. Dios dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, para que no se contaminen, para que la tierra no se contamine. Ya se unió, ya estuvo. Y por eso dice Pablo también en 1 Corintios 11, ¿verdad? Cuando da los consejos al matrimonio. Si alguien está unido a mujer, no se separe. Si la mujer está unida a marido, no se separe. Quédense como están. Pero si se separan, quédense así. O sea, no vuelvan a juntarse. ¿Por qué? Porque la tierra uno mismo se hace daño. ¿Verdad? Uno mismo se hace daño, el cuerpo se daña. ¿Entiende? Usted va a decir, bueno, y entonces no hay esperanza para los que son viudos. No, los viudos es diferente. ¿Verdad? Los viudos es diferente, porque ya su pareja ya no está. Pero hermano, estamos hablando que la tierra y el cuerpo se contaminan. Por eso Dios aborrece también todas estas prácticas que incluso en Pérgamo eran paganas. Había fornicación, o sea, esa fornicación que se practicaba en los templos, ¿verdad? En Corinto se practicaba, habían 1000 prostitutas para todos los visitantes de la fiesta de la diosa ahí en el Corinto. Entonces, claro, los hombres iban al templo. ¿A qué cree que iban? A fornicar. Esa era la adoración a la diosa. Con las 1000 mujeres ahí, todas aquí hay un montón de mujeres listas para cualquier hombre que quiera ir a adorar ahí. Entonces, para que usted se imagine el mundo en el que el cristianismo tuvo que lidiar. Y todavía está peleando. El cristianismo pelea contra todas estas corrientes y novedades, ¿verdad?, del mundo. Así que, hermano, el verso 14 es bien claro, dice que ellos, la iglesia de Pérgamo, permitió que la doctrina de Balaam, ¿verdad?, se introdujese, porque Balaam enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel, en este caso al pueblo de Dios, dice a comer de cosas sacrificadas a los ídolos que Dios aborrece, y también a cometer fornicación, que es otra cosa que Dios aborrece. Así que empezaron a hacer prácticas dentro de la congregación que a Dios no le agradaban. Verso 15, sigamos, dice, y también tienes, ese es otro problema de Pérgamo, dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. En Éfeso estaban peleando contra ellos, pero en Pérgamo ya los dejaron entrar. Para que usted se fije cómo es de insistente Satanás. Por eso a mí me sorprendió cuando escuché el título de ese pastor que él predicó una vez. ¿Ah? Sí. Creo que sí, no me acuerdo el nombre de él. Él dijo eso. Mark Johnson. Ya me acordé. Mark Johnson. Él dijo eso. Hay que imitar al diablo, dijo él. Así empezó su mensaje y toda la gente se asustó. Pero es que él dijo, espérense, Satanás nunca se rinde. Hermanos, si Satanás va a meter un movimiento y una doctrina, va a lograrlo. Satanás no se detiene, él va a insistir hasta que una doctrina falsa se introduzca en las iglesias. Y hay de nosotros si lo dejamos entrar. Hay de nosotros si nosotros permitimos eso. Pérgamo lo permitió. En Éfeso estaba peleando contra la iglesia de Éfeso para meter la doctrina de los nicolaitas. No lo logró. Pero espere, dijo el diablo. Éfeso no me dejó, espérense, Pérgamo sí, y ahí fue, y ahí sí lo dejaron entrar. La doctrina de los nicolaitas, es una palabra compuesta, nicolaitas, viene de Nico,
que significa conquistador, y laos, que significa pueblo, o muchedumbre, multitud. Entonces, si combinamos las dos palabras, significa conquistador de multitudes, lo que algunos eruditos bíblicos creen que es que empezó la autoridad y la jerarquía en la iglesia. O sea, que ahora hay que reverenciar a fulano porque él es el mero mero, ¿verdad? El obispo, el arzobispo, la jerarquía que hoy día ya conocemos en el cristianismo, ¿verdad? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico y tenemos que luchar contra las jerarquías. En la iglesia no debe haber jerarquía. Nadie es más que nadie. Absolutamente. Así como lo oye. Y el pastor es su siervo nada más. El pastor está elegido de entre los mismos congregantes. O sea, ustedes elijan al pastor, pero no para que sea el jerarca, ¿verdad? Que ahora hay que rendirle pleitesía también y adorarlo. Pastor, no. Él es el siervo de todos. Obviamente hay que respetar, ¿verdad? Por lo mismo, porque el llamado que Dios le ha hecho y por la autoridad espiritual también, que ya lo estamos viendo los domingos. Pero nunca al grado de que, mire, yo he visto incluso congregaciones que al pastor lo tienen como la eminencia y hasta creo que hasta le han dado besos en la mano también, como hacen con el Papa, ¿verdad? Quiero darles un dato importante. Pérgamo era una ciudad idólatra. Según los historiadores, la cuna del paganismo comenzó en Babilonia, Nimrod, allá en Génesis capítulo 11. Nimrod fundó la ciudad de Babel, ahí hubo una confusión, pero la religión de los misterios, que se conoce como Babilonia, no se siguió trasladando de Babilonia a otros imperios. Cuando la religión de los misterios o Babilonia fue atacada por diferentes países, diferentes naciones. Entonces la religión de los misterios se trasladó a Lidia, que hoy en día es donde estaba asentada la ciudad de Pérgamo. Cuando Átalo III no puede contener a las hordas de los galos o los gálatas, porque los gálatas estaban viniéndose contra ellos, uno tras otro, venían a conquistar la ciudad grecorromana y golpeaban las ciudades con sus ejércitos. Átalo dijo, mejor se la entrego a los romanos, y en desesperación entrega la ciudad a los romanos. Y cuando Átalo III entrega la ciudad a los romanos, al emperador romano se le llamó por primera vez Pontificis Maximus, lo que hoy día se conoce como Sumo Pontífice. ¿Quién tiene ese título? El Papa. ¿Cómo le llaman a él? El Sumo Pontífice. El mismo título del emperador romano, de la religión de los misterios de Babilonia. ¿Coincidencias? Yo no lo creo. No hay coincidencias. Es una realidad, hermanos. Estamos viviendo la realidad de la iglesia de Pérgamo, que se convirtió de ser una iglesia cristiana a una iglesia mundana, con mundanalidad. Yo conozco gente, hermanos, y no es por el ánimo de criticar ni nada, que van a la misa en la mañana y en la tarde están con sus fiestas y sus jergas. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Mundanos. En realidad no son cristianos. No son cristianos. Van y comen el pan de la comunión, y en la tarde tenían sus fiestas y sus pachangas, ¿verdad? Y sus orgías. Y no hay ningún problema, siguen manteniendo la religión. Pero también hay cristianos que hacen eso. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, hermanos, Pérgamo fue una iglesia, y aquí el Señor la reprende porque le dice, has permitido que los nicolaitas se introdujeran. Algo que Éfeso no permitió, tú sí. Dice el verso 15, leamos, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y si hay algo, hermanos, que yo les he dicho y repito de nuevo, si usted ama al Señor, usted ama lo que Él ama, aborrece lo que Él aborrece. Y si Él aborrece una doctrina, ¿qué debe hacer el cristiano que ama al Señor? Aborrecer la doctrina falsa. Porque por la doctrina se pierden las almas. Por falsa doctrina se pierde mucha gente. Mucha gente se pierde por falsa doctrina. Y el verso 16 dice, por tanto, el Señor le hace el llamado, arrepiéntete. El mismo llamado que le hizo a Éfeso por haber dejado su primer amor, ahora a Pérgamo le dice, arrepiéntete de esas falsas doctrinas, Pérgamo.
Pérgamo, arrepiéntete de donde has caído. Imagínate tú permitiendo la doctrina de Balaam y permitiendo a los nicolaitas dentro de ti. Estás permitiendo el mundo dentro de la iglesia y estás permitiendo también que hayan jerarquías dentro de ella. Y mire, hermanos, este es un llamado para todos. No solo para la iglesia de Pérgamo, para nosotros también, del peligro que podemos corremos, y podemos caer. Verso 16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no lo haces, si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso significa que la iglesia debe ejercer disciplina. A mucha gente no le gusta la disciplina. Hay hermanos que si usted los disciplina se van de la iglesia. Como abundan ahora las iglesias. Hoy abundan. Bautistas hay por todos lados. Y si no hay bautistas se van a otra. Entonces como no quieren disciplina, se enojan con el pastor, se enojan con la congregación, allá se van para otra iglesia. Allá van a causar problemas. Y llama el pastor preocupado, pastor, ¿usted mandó un hermanito de su iglesia para acá? No. Aquí está, fíjese. De veras. Hermano, ¿ocupa carta de recomendación? Pues sí, porque sería lo correcto, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle algo. Hermanito me causó problemas. No le puedo dar carta de recomendación. Póngale ojo, hermano. Le puede causar a usted también. Hermano, la disciplina en la iglesia es necesaria. Es útil y es necesaria. El Señor dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, a nosotros lo interpretamos como, qué lindo, estamos congregados en el nombre del Señor, vamos a alabarle, vamos a tener el culto, porque donde 2 o 3, no. El contexto no está hablando de congregarse para adorarle, está diciendo congregarse para ejercer disciplina. Lo usamos, no está mal, está bien que lo usemos, ¿verdad? Para decir congregación. Pero está hablando de disciplina. Donde 2 o 3 ya se congregaron para ejercer disciplina, yo vengo también a hacer disciplina. El Señor dice, yo estoy ahí también. Porque al Señor le encanta, hermanos, que corrijamos lo deficiente. Porque lo deficiente nos hace retroceder. Lo deficiente nos hace no avanzar, sino al contrario, nos arrastra hacia atrás y no avanzamos por eso. Y una de las cosas que más nos hace daño es el pecado. Y la falsa doctrina, y la mundanalidad, y la inmoralidad entre nosotros. Pablo le dice a los corintios, y mire hermano, mire, es que a veces uno cree que tapando el pecado se arreglan las cosas. Pablo les dice en su cara, ¿todavía tienen a ese perverso entre ustedes? Uno que se estaba viviendo con la madrastra. ¿Todavía lo tienen ahí? ¿Qué acaso no deben de reunirse ustedes y sacar a ese perverso de entre ustedes? Dice Pablo. Yo de antemano, dice, ya estoy ahí, en espíritu. Pablo decía, yo estoy ahí ya juzgando al que tal cosa hizo. ¿Por qué? Porque hermano, en la iglesia debe haber orden. Y si hay alguien que nos está causando mal testimonio, hay que disciplinarlo, llamarle la atención y decir, hermano, venga, ¿cómo está eso que ustedes lo vieron allá salir de tal lugar? No, hermano, es que andaba evangelizando. ¿Andaba evangelizando, hermano, ahí? ¿Usted andaba? No me venga con eso, por favor. ¿Cómo se pone usted? ¿Cree que va a andar evangelizando a las 12 de la noche? A usted lo vieron salir de ahí, hermano. Dice la Biblia que el método para corregir, ¿cuál es? Ve y llama a tu hermano. Si él oye, ¿verdad? Si él oye la reprensión y se arrepiente, bien por él. Pero si no oye, dice que sigue, llama a 2 o 3 testigos. Volvamos a intentarlo. Si él no oye a esos 2 o 3, entonces llévelo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ¿qué dice la Biblia que debemos de hacer con él? Despedirlo. Porque este no es creyente, dice, tenle por gentil y publicano. Y un inconverso nos va a causar problemas en la congregación. Parece duro decir eso, ¿verdad? Que más bien deberíamos de recibir a los inconversos. Hermano, recibir al inconverso es para ganarlo a Cristo, pero no es para que Él nos gane a nosotros, al mundo. Porque el inconverso nos puede llevar a la bancarrota, nos puede llevar al desastre espiritual también, y llevarse a la gente para el mundo. Cuando la influencia del mundo es muy poderosa, hermano. Y si nos descuidamos, nos deshace una congregación, un inconverso. Hablando de una persona que no se convierte a Cristo de corazón. Ahora, el verso
16, el Señor llama a la iglesia de Pérgamo y le dice: arrepiéntete, iglesia, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Oiga, no es toda la iglesia, sino ellos, los que permitieron que Balaam y los nicolaitas se metieran. Y ahí los responsables son los líderes, ahí los responsables son los maestros, ahí los responsables son los pastores, porque ellos permiten, si ellos están llamados para cuidar, para corregir, para instruir, como dice Timoteo, hermanos, ¿a quién cree que el Señor va a ir a pelear? ¿Con toda la congregación? No malinterprete, no toda la congregación está en problemas, porque lastimosamente las ovejitas solo siguen al pastor. Ellas muchas veces son inocentes de lo que hacen estos líderes. Así que el Señor dice: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que permitieron y retienen la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, que los han hecho a ustedes perderse en el mundo. El Señor va a venir a pelear contra ellos. Y dice el verso 16, viene a pelear contra ellos con la espada de su boca. ¿Cuál es la espada de la boca del Señor? Hebreos 4:12, leamos ahí, hermanos. Hebreos 4:12. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? Es espada de dos filos. Corta por ambos lados y penetra porque tiene filo en la punta también. Por un lado hace juicios, quita el pecado, porque la palabra de Dios lo que hace es cortar de la gente el mal, ¿verdad? Cuando una persona viene a Cristo, por ejemplo, y escucha el mensaje de salvación, realmente la palabra de Dios lo que está haciendo ahí es cortándole el mal, con el filo de la espada, ¿verdad? Cortándole todo lo que hacen los médicos cirujanos cuando encuentran un tumor maligno. Señora, señor, lo tenemos que operar. No hay opción. Si no lo operamos, ese tumor lo va a contaminar todo a usted, así que mejor de raíz. Y el paciente va al quirófano y le tienen que extirpar el tumor, de lo contrario se muere. Entonces, ¿qué usan ellos? El bisturí, el filo, la navaja. Hoy día hay otros instrumentos que usan ellos, pero lo cierto, hermano, es que es necesario cortar de raíz. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Es ese filo, corta. Y aquel que no quiere, ¿verdad? Aquel que no se quiere arrepentir, igual lo corta, porque el juicio de la palabra de Dios le va a caer. Entonces, hermanos, la situación aquí es esta. Pérgamo se había contaminado, se había mundanalizado, y ahora la palabra de Dios estaba lista, la espada del juicio de Dios estaba lista para cortar a aquellos que permitieron la falsa doctrina. Es decir, Dios siempre va a sacar un remanente de lo falso, como hizo con la Reforma Protestante, ¿verdad? Sacó un remanente de ese montón de idolatría y ese montón de dogmas y doctrinas falsas que había en la iglesia que usted ya conoce. ¿Cierto? Martín Lutero. ¿Qué dijo Martín Lutero? Fue muy valientemente, y dije que estaba loco, pero yo creo que sí, en parte estaba loco. Y valiente porque se fue directo a la iglesia en Alemania, en Wittenberg, a pegar 95 razones por las cuales él estaba en desacuerdo contra la iglesia. Y vino y las clavó así, mire, agarró los papeles y ¡pum! ¡Pum! Lo oyeron al loco clavar ahí en la iglesia. Al loco de Martín. ¿Qué estás haciendo, Martín? Estoy en contra de todo esto. Y se fue. Y allá venían los seguidores de él, ¿verdad? Otros que se atrevieron a seguirlo. Hermanos, así saca el Señor los que son de él. Cuando una congregación no quiere recibir la verdad, Dios los va a sacar de ahí. Vénganse, ahí no me quieren oír, ¿verdad? Y así comienza la Reforma Protestante. Lutero, los Wesley, toda esta gente, Calvino, Guillermo Farel en Francia, toda esta gente reformadores. Entonces, hermanos, entienda que el Señor está para hacer juicio en su iglesia, y cuando una iglesia se fue tras la falsa doctrina, Dios va a venir a pelear contra ella, ¿verdad? Dios va a venir a pelear contra ella. Y el cuidado que debemos de tener nosotros, porque si nosotros caemos en falsa doctrina, Dios va a venir a pelear contra nosotros. Ya no somos amigos de Dios, somos enemigos de Él. Por eso Santiago dice, el que se constituye amigo del mundo, ¿qué dice Santiago? Se constituye enemigo. Entonces, ¿hay razón de que el Señor venga a pelear contra nosotros?
Cuando nos mundanalizamos, sí. Entonces, porque Él tiene celo por su iglesia, Él ama su congregación, Él no quiere permitir que se contamine su congregación, porque es una novia virgen que se está desposando con Él. Él no quiere una virgen arrugada, sucia, contaminada, fornicaria, que ya ha tenido que ver con varios novios ahí. No, Él quiere una virgen para sí mismo. ¿Verdad? Celoso, el Señor es celoso. Entonces, hermanos, terminemos porque ya se me está yendo el tiempo. Viene el premio para aquellos que se arrepienten. Dice el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y esta es la promesa para aquellos que son fieles. El Señor quiere tener intimidad con ellos y sustentar su vida. Acuérdense que el maná descendía día tras día. Y aquel que recogía más, a la mañana siguiente se le arruinaba. ¿Recuerda usted eso? Solo podía recoger lo necesario. Así que cada mañana caía el maná del cielo, que era como hojuelas, dice, con sabor a miel. Qué rico, había sido un cereal rico. Y ellos recogían cada mañana lo necesario. Si una familia tenía 8, recogían para 8. Si una familia tenía para 6, 6. Pero si una familia pasaba de los 10, recogían para los 10, pero decían, no, mejor recojamos más, porque qué tal si nos da más hambre. Entonces, a la mañana siguiente no encontraban nada, estaba arruinado el maná. Solamente había un día en el que duraba todo el día, o sea, todo el siguiente día. Era para el día de reposo. Ahí sí podían recoger para 2 días y les duraba, pero era el único día que podía durar. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Cristo el Señor es el maná que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo, dice la Escritura. Es tipo de Cristo. Cristo sustenta nuestra vida día tras día. Usted recibe de Él lo necesario, y abundantemente, porque Él sostiene nuestra vida. Así que usted no puede decir soy cristiano si no tiene comunión con Cristo día tras día, como el maná era de día tras día. ¿Verdad? Número 1, la intimidad con el Señor. La segunda es una piedra, dice que era entregada, y en ella un nombre. Esa piedrecita era entregada por las personas cuando hacían una celebración. En esa piedrecita se escribía un nombre, que era el nombre del invitado. Generalmente esa piedra era partida por la mitad. Es decir, escribían el nombre del invitado y la partían. Una se quedaba el que invitaba y otra se quedaba el invitado, ¿sí? Entonces, cuando llegaba el día de la fiesta, el día de la reunión, él venía con la mitad de su piedra y la presentaba al que lo invitó, ¿verdad? Valga la redundancia. Y entonces comparaban y me ponían los 2 nombres. Ah, sí, tú eres, bienvenido, pasa. ¿Verdad? Pasa. Eres uno de los que, original, ¿verdad? Eres uno de los que invitamos. Entonces no podía ir nadie que no tuviese esa piedrecita y que no tuviera el nombre y que concordara con la otra mitad. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? Bueno, queremos estar en comunión con Él día tras día. Queremos tener comunión con Cristo, intimidad con nuestro Señor. Sí, Él nos va a dar una piedra en cuya piedra, va a haber un nombre, dice el verso 17. Dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, eso es entre tú y yo. Y a cada uno de los que venzan le daré un nuevo nombre. Y vamos a... Oh, sí, tú eres. Este es tu nombre. Diga, hermano. Sí. O sea, el que pelee contra esta mundanalidad. Y dijimos en 1 de Juan, ¿quién es el que vence? Dice, aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, los creyentes. Los verdaderos cristianos siempre son fieles y van a pelear contra todo aquello que mancha el nombre de Cristo. ¿Verdad? Así que, hermanos, ese es el llamado. La iglesia de Pérgamo, una iglesia que se mundanalizó. Pero el Señor le llama a arrepentirse. Es decir, no está el tiempo perdido. Todavía hay tiempo. Pueden arrepentirse. Vengan. Dice, dejen esas doctrinas falsas y tendrán comunión conmigo. Comerán del maná, ¿verdad? Y les daré un nuevo nombre.
Era costumbre, hermanos, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cambiarse el nombre. Por ejemplo, Jacob se puso Israel, ¿verdad? Dios le puso el nombre Israel. Pablo antes se llamaba Saulo, ¿se acuerda usted? Generalmente eso significa soy una nueva persona, soy un nuevo hombre. Jacob era un hombre, digámoslo así, carnal, y él peleó por la primogenitura, pero cuando él peleó en Peniel con el ángel, y cuando él ve a Dios en Betel, recuerda la escalera y todo eso, esos son indicios de que Dios está tratando con su vida. Eso nos habla, hermanos, que la regeneración comienza y es un proceso largo. Hay personas que dicen, bueno, yo acepté a Cristo en tal fecha, pero probablemente antes de que usted aceptara a Cristo en esa fecha, Dios ya estaba trabajando en su vida desde antes. Así fue con Jacob, y Jacob dice, ¿verdad? En esa lucha con el ángel le dice, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y peleó con él hasta el amanecer, y el ángel, al ver que no podía con él, porque ese hombre estaba bien agarrado, lo descoyuntó, lo tocó aquí en la cadera, y Jacob renqueó, o sea, empezó a andar desde ese entonces así, ¿verdad? Ya no caminaba igual. Probablemente llegó a la vejez y con bordón, ¿verdad? Porque desde que peleó, Dios le dejó una marca, una señal de su lucha. Probablemente, hermano, usted como cristiano va a tener marcas de su lucha con Dios, que no se le van a quitar nunca, nunca. Ahí las va a andar a usted siempre. Pero le van a recordar que obtuvo la bendición de Dios. El Señor Jesús dijo, es mejor entrar en el reino de los cielos sin una mano que con ambas y ser echado en el infierno. Díganme. Sí, obviamente. El maná está en una urna, ese se guardaba en el arca del pacto. Entonces solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí, incluso no podía tocar el arca. Entonces lo que nos habla es que el Señor, en su presencia, nosotros somos como sacerdotes para Él. Podemos entrar al trono de la gracia, ¿verdad? Como dice la Escritura, y tener comunión con Él. Podemos, ¿verdad?, tener intimidad con Él. Y con la piedrecita, ¿verdad?, que es el nuevo nombre que nos va a dar, intimidad. Eso tiene que ver con comunión personal. Este es único, este es tu nombre ahora, ¿eh? Eso, a los que venzan. Bien, hermanos, se me fue el tiempo. Les agradezco, ¿verdad?, por su atención, así que esperamos verle el próximo miércoles para que estudiemos la siguiente carta, la siguiente iglesia del Apocalipsis. Dios les bendiga. Amén.